Tal como se lo decíamos al comienzo de nuestra edición de Tele 13, había una alta expectativa respecto de los datos que se iban a entregar hoy con la encuesta CACEN que mide la pobreza en sus diversas dimensiones en nuestro país. Y las noticias fueron bastante buenas, incluso mejor de lo que muchos pensaban. Exacto, es lo que queremos examinar en detalle con el ministro de Hacienda, dueño de la billetera fiscal, como dice Mario Marcel. Ministro, bienvenido, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, ministro. gracias por invitarme. Sabe economía, maneja la economía aquí. Algo sobre nuestro Cristian Pino. Cristian, sí, ¿cómo por favor, están? adelante. Sí, lo que pasa es que había preocupación, bueno, considerar el ministro también, porque hemos vivido meses de mucha inflación. Entonces, la verdad es que había preocupación en torno a eso, cómo la inflación, que disminuye el poder adquisitivo de todos, iba a golpear en los resultados de esta encuesta CACEN. Por eso se pensó en algún minuto que los datos iban a ser peores de los que finalmente se entregan por parte del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Les parece si lo invito a ver esta gráfica y ya luego entramos con las preguntas del ministro? Aquí está la evolución de la pobreza desde el año 2006 hasta el año 2022. Si retrocedemos esto aún más todavía en la década del 90, la caída es histórica, por eso se menciona aquello. Pero avanzamos hasta el 2022, la cifra que se entrega hoy día, que es un 6.5%. Y está dividida, y avanzamos con nuestra gráfica también, porque el 4.5% es la pobreza no extrema y el 2% es de pobreza extrema. Es decir, están en los niveles de pobreza casi 1.300.000 personas, 1.300.000 compatriotas. Y en pobreza extrema, 397.963 personas. Hay un descenso importante, histórico, y aquí el ministro, ya vamos a analizar aquello que tiene que ver con el indicador y cuánto a las personas de mayores ingresos ganan más que las personas de menores ingresos. Pero aquí, ministro, y usted ha sostenido que los subsidios fueron muy relevantes para esta caída histórica. ¿Pudo ser peor la situación sin estos subsidios? Bueno, obviamente los subsidios están haciendo un aporte importante. Pensemos que los subsidios entre el 2017, la encuesta del 2017 y la encuesta del 2022 aumentaron, en el caso de los hogares de menores ingresos, aumentaron casi 50%. Así que fue un aumento muy importante. Y lo que es interesante es que por el momento en que se tomó la encuesta, es decir, entre noviembre del 2022 y comienzo del 2023, buena parte de los subsidios que son capturados por la encuesta son aquellos que se incorporaron de manera más focalizada durante la actual administración. Por supuesto, hay otros que han permanecido en el tiempo, pero el esfuerzo que se hizo en un año en que había ajuste fiscal por un lado, había el aumento de la inflación, por apoyar, mantener e intensificar el apoyo a los hogares de menores recursos, claramente tuvo un buen resultado. Antes de ver la siguiente lámina, ¿eso es sostenible en el tiempo, ministro? Los recursos son finitos. Evidentemente aquí lo que vemos es que el Estado está poniendo la plata detrás, después lo vamos a revisar también en otro cuadro y en otra cifra. ¿Eso es sostenible en el tiempo? Es sostenible a ese nivel, pero cierto, si uno quiere que siga disminuyendo la pobreza, tiene que combinar, ¿cierto?, los esfuerzos del Estado también con lo que vaya ocurriendo en la economía. Con el crecimiento, básicamente, claro, que es lo que estamos de menos. El empleo, las remuneraciones. Recordemos nuevamente, esta es la encuesta entre noviembre del 2022 y enero del 2023. Desde entonces, por ejemplo, ya se han creado en la economía 135.000 empleos más medidos de manera desestacionalizada. Han aumentado las remuneraciones durante ese periodo y la inflación ha caído. Entonces, en realidad, las tendencias que hemos tenido después quizás nos van a ayudar a reforzar esta caída de la pobreza, porque vamos a estar empujando desde todos lados, ¿cierto?, para que ello ocurra. Ahora, sin embargo, ministro, la caída en el quintil desde el 1 hasta el 4 en los ingresos laborales tiene un descenso en el periodo 2017-2022. Hay un estancamiento en el mercado laboral. Y si revisamos también las cifras del INE, todavía considerando la fuerza de trabajo, hay cerca de 400.000 personas que todavía no se recuperan en cuanto a su ubicación laboral, esto en índices prepandémicos. Entonces, ahí también hay un tema de preocupación, porque ahí es donde se tiene que focalizar. Y además, estos subsidios tienen un techo que es el crecimiento, no se pueden permanentemente entregar si no tenemos crecimiento económico, y las proyecciones tampoco son tan positivas de crecimiento. Bueno, yo creo que las proyecciones varias veces se han equivocado. Para este año, ¿cierto?, se pronosticaba una gran recesión, vemos que eso no está ocurriendo. Se pensaba que el desempleo iba a llegar a los 2 dígitos, tampoco está pasando.
Claro, en la época en que se tomó esta encuesta, todavía teníamos varias secuelas de la pandemia, porque todavía teníamos una fuerza de trabajo que todavía no volvía a los niveles previos a la pandemia, las tasas de participación todavía están por debajo de esto, en el caso de las mujeres prácticamente se ha nivelado, pero por ejemplo en los mayores de 50 años todavía está por debajo y a lo mejor hay parte de esas personas que ya no van a volver al mercado del trabajo, ¿no? Pero si llevamos 4 meses seguidos con crecimiento de las remuneraciones reales, llevamos varios meses con la tasa de desocupación más o menos constante, mañana vamos a tener nuevas cifras, por otro lado, ¿cierto?, tenemos la caída de la inflación. O sea, usted mencionaba justamente que se temía mucho que el aumento de la inflación iba a aumentar la pobreza. De hecho, el costo de la canasta básica de alimentos y la línea de pobreza en términos nominales aumentó más que la inflación, porque subieron más los alimentos. Ahora está pasando lo contrario, ahora está bajando la inflación y los alimentos están bajando más que la inflación en su conjunto. Apoyémonos en esa cifra Sí, para vamos entender lo que a estamos ver la hablando. siguiente gráfica. Entonces aquí esta es la distribución de ingresos monetarios, indicador 10 en 10. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto reciben más las personas con más altos ingresos correspondiente al 10% de las personas con más ingresos, quienes reciben menos 10%? Y aquí también está la evolución. 2017, 16 veces más, el 2020, 28,8, y hay claramente efecto pandémico. Las personas con mayor alta capacidad de ingresos tuvieron aún más y quienes tienen menos. Pero esto llega a 2022, 15,9, es decir, en los niveles prepandémicos, sacando la pandemia, ahí estamos en las mismas cifras. Sacando la pandemia, llegamos más o menos a los rangos, mejorando sí, pero más o menos en esos rangos. ¿Se puede avanzar más en eso, ministro? ¿Cuánto más? Porque esto sí que es difícil. Sí, bueno, hay varias formas de medir desigualdad. Este es uno de los indicadores, ¿cierto?, donde uno compara el 10% más rico con el 10% más pobre. Hay otro indicador que usamos los economistas, que es el índice de Gini, que considera toda la información que está entre medio de esos extremos de la distribución y muestra una mejora más importante que esta. Como usted bien señala, mejorar la distribución del ingreso no es fácil porque depende de lo que pasa en la parte de abajo, ¿cierto?, los ingresos más bajos y también lo que ocurre en los ingresos más altos. En nuestro país siempre tenemos un problema, que cuando se hace el índice de Gini, la medición antes de impuesto y después de impuesto, la verdad que no se modifica mucho y ese es un problema basal, ¿no? Claro, bueno, en este caso hubo una mejora en ambos casos, pero especialmente en los ingresos monetarios que incluyen todas las transferencias. Eso ayudó porque justamente hubo una parte importante de los subsidios del Estado que se focalizaron en los hogares más pobres. ¿Tienes otra lámina? Otra lámina, la última, que nos va a dar cuenta de lo siguiente de la línea de pobreza. Lo decía el ministro acá, lo que era el 2020, 174.000 pesos, algo más, y el 2022 son 216.000 pesos, 849. Esto de manera nominal, de manera real, son cerca de 6.000 pesos aproximadamente si lo comparamos lo que ha incrementado. Avanzamos con nuestra gráfica y nos va a dar cuenta, bueno, del porcentaje de lo que se ve entre ambas cifras, y la siguiente parte de esta gráfica tiene que ver con el ingreso promedio mensual del decil 1, es decir, de quienes tienen menos ingresos, 254.840 pesos, y avanzamos y nos va a dar cuenta de lo siguiente, que tiene que ver con que de este monto que hay, subsidio, lo que ustedes ven ahí, cerca de 160.000 pesos, y ingreso autónomo, 94.000 pesos. Y de inmediato, ministro, permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Esto no puede generar dependencia? Es decir, que se acostumbre a tener más subsidio que ingreso autónomo, esperar que el Estado me entregue más recursos de los que yo puedo generar. Bueno, yo creo que para cualquier hogar, ¿cierto?, siempre el empleo, tener un empleo, tener una remuneración, siempre vale más que cualquier subsidio, Y para eso, ¿cierto?, lo que tiene que haber es oportunidades de empleo, tiene que haber mejores remuneraciones, tiene que haber más personas incorporadas al mercado del trabajo. Pensemos que durante la pandemia, ¿cierto?, cientos de miles de mujeres tuvieron que abandonar el empleo remunerado para cuidar de un familiar, o de niños, de adultos mayores, de discapacitados. Por eso, por ejemplo, es que uno de los propósitos del pacto fiscal es ampliar las coberturas a las cunas, es generar un sistema de cuidado. Por ahí.
para que más personas se puedan incorporar al mercado del trabajo. Ministro, muy breve en su respuesta porque nos queda poco tiempo. Usted conoce más de memoria que yo este gráfico que le va a indicar que tiene que ver con el ingreso promedio mensual. Y esto básicamente lo que nos dice es que las personas durante el 2007 en comparación con el 2022, lo que ganaban por su ingreso, trabajo, creció, pero muy poquito. Muy poquito. Y lo que se le suma efectivamente son los subsidios, lo que llega a que finalmente pasar de 1.306.000 a 1.304.000. Es decir, aquí lo que las familias están recibiendo con su trabajo sigue siendo muy bajo. Aquí el tema está en el crecimiento y se lo digo no solo por esta cifra. ¿Dónde está la clase media? ¿Qué es lo que ocurre con la clase media que no obtiene ninguno de estos subsidios que entrega el Estado? Bueno, en la misma CACEN se muestra qué proporción de subsidio obtienen los sectores medios, no es cero. Son pero cifras, es bajo. Obviamente es menor que los estratos de ingresos más bajos, por supuesto, esa es la lógica de tener políticas más focalizadas. Pero yo daría vuelta un poco a esta discusión porque... ¿Usted está más optimista que yo? No, porque lo que pasa es que hasta hace poco se decía la pobreza baja solo con el crecimiento. Y el crecimiento explica todo. Lo que aquí estamos viendo es que en un periodo muy crítico fue importante el apoyo del Estado, ayudó a mejorar la distribución del ingreso, ayudó a reducir la pobreza y lo importante para adelante, como decía al comienzo, es que tengamos dos caballos que tiren del mismo carro, ¿cierto? Por un lado la economía, la generación de empleo, los salarios y por otro lado, ¿cierto?, los apoyos del Estado, especialmente los sectores de menores recursos. Ministro, una última cosa, en 30 segundos. El lunes tenemos novedades con el pacto fiscal, hay cosas que no van, el impuesto al patrimonio, por ejemplo. Vamos a tener novedades porque vamos a presentar, creo, un panorama completo de todos los temas que se han ido extrayendo de los diálogos que hemos tenido con distintos actores en materia de estímulo al crecimiento, dado que estamos preocupados justamente del tema, de mayor eficiencia del gasto público, de prioridades de gasto y materias tributarias. Pero eso lo vamos a ver el lunes, ahí vamos a hacer nuestro planteamiento de cómo pasar de esta síntesis a un pacto fiscal que involucre acciones concretas en lo inmediato. Así sea, y que se alcance una negociación, ¿no?, que permita avanzar en estas materias. Ministro, gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Que estén bien.